Bueno, ahora sí vamos a ver los dos primeros tipos de cotas que nos ofrece el menú Dimensión. Si vamos a saltar esta de Quick Dimension o cota rápida, vamos a ver la lineal. Me pide el primer punto o el punto de inicio y el punto final. Y fíjense que me da las opciones de una cota en la componente horizontal de ese segmento o en la componente vertical. Nunca me da la distancia real entre estos dos puntos, ¿sí? Independientemente de cómo esté el modo ortogonal. Yo ahí lo acabo de apagar, fíjense acá en la línea de comando que está apagado, y siempre me tira esas dos opciones. ¿Bien? Entonces podríamos acotar esto, 85. Pero recuerdan ustedes que esta medida en el dibujo era de 12, ¿sí? Yo después lo amplié 10 veces, lo escalé 10 veces, así que vamos a ver la acotación alineada cómo es que trabaja. Punto inicial, punto final, y ahí sí me da la distancia real entre esos dos puntos, ¿sí? Con lo cual, y por más que yo vaya para donde vaya con el mouse, con el modo ortogonal activado o apagado, indistintamente me va a dar la distancia real entre esos dos puntos. ¿Bien? Entonces esta es la primera diferenciación que tenemos que hacer con estos dos tipos de acotación. Lo habitual en todos los planos de ingeniería es utilizar por eso está primero, la lineal. ¿Sí? Estas medidas son a veces son cotas de verificación, que a veces se utilizan para, una vez construida una pieza o una obra, verificar cuánto mide esta distancia y que la construcción haya sido, o el replanteo de esa construcción sea correcto. Bien, después tenemos cotas de radio. ¿Sí? Vamos a ver las cotas de radio. Cuando seleccionamos esta opción me pide que especifique un arco o un círculo. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos todos círculos. ¿Sí? Si bien esto es un arco, está incluido dentro de un círculo total, completo, de toda la vuelta, con lo cual en ese caso, para esta pieza, lo que me conviene es acotar un diámetro y no un radio. ¿Sí? Eso ténganlo siempre presente. Independientemente de esto, lo que vamos a hacer para ver el ejemplo es acotar uno de estos arcos, por ejemplo este, fíjense que aquí abajo me está pidiendo un arco, y fíjense lo que hace, si yo me posiciono dentro del arco, es decir, entre el arco y el centro, una flechita y me indica el radio, y si lo hago por fuera ya me marca el centro, ¿sí? Y con la flecha desde el exterior también me indica el radio. Bien. En el caso de los diámetros, que es el más apropiado para esta pieza, tendríamos que, bueno, me pide que especifique también un arco o un círculo, es lo mismo, pero el resultado que me va a dar es un resultado diferente. Fíjense que si estoy por fuera, me muestra el diámetro entero, ¿sí? A la medida que giro, me va mostrando el centro, ¿sí? Y me permite ubicarme la cota más hacia afuera o más hacia adentro, o bien dentro, al igual que el radio, me marca la flecha, la dimensión y el símbolo de diámetro. Bien, continuamos. Una cota angular, ¿sí? Que es usual también, me pide que especifique arco, círculo, línea o lo que esté necesitando, ¿sí? O vértice en este caso. Yo voy a querer acotar, recuerdan que entre este eje azul que hay acá y este eje azul que hay acá, había un ángulo de 30 grados. No estaba acotado. Más específicamente era entre esta línea verde y este eje había un ángulo de 15 grados. Entonces eso es lo que voy a acotar. Voy a especificar esta línea y ahora me pide que especifique en la línea de comando, como siempre, una segunda línea. Esta, por ejemplo. Y fíjense qué pasa si yo me posiciono dentro del espacio comprendido entre esas dos líneas, me da ese ángulo, pero si lo hago por fuera me da el otro ángulo, ¿sí? El complementario para llegar a, o suplementario para llegar a 180, ¿sí? Entonces, el que tiene interés para cualquier tipo de construcción, en este caso sería este, ¿sí? Y ahí tenemos los 15 grados. Bien. Y tenemos dos opciones más para acotar, muy interesantes. Voy a hacer un dibujito acá rápido. Vamos a ponerle 500, 100,
400, 100, 200, 50, voy a ponerle 900, 250 y cerramos aquí. Bueno, aquí me queda, no cierra ya, no importa. Bueno, tenemos esto que podría ser tranquilamente una planchuela recortada con esta forma, ¿sí? Y vamos a ver estas dos estilos, estos dos tipos de acotación muy útiles para la ingeniería tanto civil como mecánica. Línea base. Fíjense que ya acá el dibujito, el iconito me está sugiriendo algo, y es que todas las cotas que yo voy a utilizar van a estar con la misma línea de base, ¿sí? Referidas al punto inicial. Pero tendríamos que partir desde una cota ya dibujada, porque ¿qué va a pasar? Donde yo selecciono eso, me aparece el punto final de la última cota como punto inicial de esta nueva cota. Bien, pues acá tengo, vamos a activar el modo, ¿sí? ¿Ven lo que va pasando? Entonces, si yo quisiera acotar esto, tendría que hacer una cota lineal, pedirle que el primer punto fuera este y no este, ¿sí? Y ahí voy a tener la acotación. Bueno, yo pensé que había puesto 500. Bueno. Y ahora sí, vamos a ir a la línea base y ya comparte el primer punto para todas las demás cotas. Entonces yo con cada clic agrego una cota nueva. ¿Bien? Lo contrario es tener la primera cota dibujada. Había hecho mal el clic yo. La primera cota dibujada y la continua, es decir, una al lado de la otra. Con lo cual el punto final de la anterior es el inicial de la siguiente. Entonces aquí tenemos otra manera de acotar, ¿sí? Bueno, cuando termino siempre aprieto Enter o escape y abandono el comando. Esto es algo muy útil para el trabajo en ingeniería, la indicación de cotas parciales, ¿sí? Dependiendo el tipo de trabajo va a ser conveniente utilizar una u otra, y eso ya lo van a ir viendo con la práctica en la generación de planos, ¿sí? Bueno, con esto, si no me equivoco, estamos cumpliendo con el contenido. Podría decirles que en el caso de planos, donde, a ver si tengo algún ejemplo a mano, no tengo nada aquí, a ver. Planos donde hay distintas... esto está todo dibujado en el modelo. Bueno, podría decirles que en el plano donde tenemos, por ejemplo, una pieza principal, ¿sí? Y distintas piezas individuales, esto probablemente esté en una escala y esto esté más grande. Fíjense que este cuadrado que está acá, este rectángulo, ¿sí? Es la conexión de alguno de estos extremos, probablemente sea la salida del ducto por acá, ¿sí? La brida de conexión. Y acá, obviamente, esto está en una medida, ¿sí? Fíjense el tamaño que tiene de acá hasta acá, es más chico que este de acá hasta acá, con lo cual esto está en una escala y esto está en otra escala. Entonces es habitual crear diferentes estilos de acotación según la escala de lo que voy a representar. Si por ejemplo nosotros acá tuviéramos un rectángulo chiquito, ¿sí? Que yo quisiera acotar, este estilo de acotación me quedaría un poco grosero, ¿sí? Con lo cual tendría que crear un nuevo estilo de acotación. Bueno, vamos a dejarle este nombre, copia de prueba, donde en la pestaña ajustar lo vamos a achicar. Vamos a poner en principio 2 para ver cómo queda. Cerramos y a esta cota le asignamos ese nuevo estilo de acotación. Fíjense que si bien quedó grande, queda mucho más apropiado. Volvemos a aquí y vamos a modificar, en vez de 2 le vamos a poner 1. Cerramos y ahí va quedando, ¿sí? Con lo cual, si esto de acá arriba fuera una pieza y esto fuera otra, a la hora de imprimir las dos tienen que salir
con las cotas en el mismo tamaño, ¿sí? Nada más que esto va a ser achicado y esto probablemente agrandado, ¿sí? Es decir, aquí utilizaremos un tipo de escala y acá utilizaremos otro tipo de escala. Eso lo veremos un par de clases más adelante. Con lo cual, si esto lo voy a agrandar, estas cotas ahora tienen que ser chicas, ¿sí? O, o, si esto lo voy a achicar, estas cotas ahora tienen que ser grandes, ¿sí? Me refiero a comparando una cota con otra, ¿sí? Me refiero a esto, compararlas una con otra. A la hora de imprimir, las dos tienen que salir con el mismo tamaño, ¿bien? Ahora sí, con esto damos por finalizada la clase de acotación y nos estamos viendo en el próximo encuentro.